Muy buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y vamos a iniciar la clase de hoy. Básicamente, hoy lo que nos toca trabajar es con las proporciones. Entonces, si se dan cuenta, pues los temas son estimación con proporciones simples y con diferencia de proporciones, ¿verdad? Entonces vamos a empezar trabajando con una proporción simple, pero antes vamos a definir qué es una proporción, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que tenemos que utilizar. Si ustedes analizan aquí sus fórmulas, se pueden dar cuenta que hacemos referencia siempre a una proporción P. Básicamente esta de aquí, ¿verdad? Esa proporción P que ustedes ven aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando que P es un estimador de la proporción de la población. Eso es lo que significa ese símbolo que ustedes ven ahí, ¿verdad? Entonces, esto básicamente está dado por una fórmula simple, X dividido N, ¿verdad? Entonces, esa es una proporción. Y si ustedes ven en las fórmulas, por ejemplo, por aquí, ¿verdad? Tenemos también a Q. Y Q, que es un estimador de la proporción poblacional, esto es igual a 1 menos P. Muy bien, entonces para definirlas exactamente, P es la proporción de éxito y Q es la proporción de fracaso, por decirlo así. Muy bien, entonces, ¿qué es X? Si nosotros definimos eso como un experimento, nosotros hacemos varias veces un experimento, ¿verdad? Ese total de veces es N, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el tamaño muestral, pues en este caso va a ser el tamaño del experimento, que es básicamente la muestra que estamos tomando, y X son los experimentos que salieron exitosos, o los intentos que salieron exitosos. Entonces, por eso se le llama proporción de éxito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 bombillas y de las 10 bombillas funcionaron 8, ¿verdad? Entonces yo tengo un 80% en mi proporción de bombillas que sí encendieron y 1 menos esos 80%, que sería 0.20 o el 20%, que no encendieron. Entonces ahí nosotros definimos la parte de la proporción, es básicamente una parte de un 100%, que como son proporciones binomiales, pues simplemente tienen que ver con el 100% y están divididas en dos, ¿verdad? Muy bien, entonces para entender correctamente esto, si ustedes ven la fórmula P con un sombrerito, ¿verdad? Que eso significa que es un estimador, siempre lo vamos a trabajar de esa manera. Muy bien. Una de las cosas importantes es que para la proporción por intervalos, si ustedes analizan aquí, se utiliza Z. Siempre van a utilizar Z cuando estén trabajando con una proporción. Bueno, ¿por qué Z? Bueno, porque Z no tiene que ver con la variabilidad de las muestras, ¿verdad? Y como aquí nos dan datos binomiales, es decir, una proporción de éxito y una de fracaso, entonces simplemente nosotros utilizamos Z, porque eso nos da una amplitud dentro de la curva de la distribución, ¿verdad? Para poder ubicar todos los datos dentro de la curva. Muy bien. Si ya tenemos claro qué es la proporción, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que hacemos con los intervalos de confianza, que es básicamente, si ustedes ven ahí la definición, dice, si el estimador P es una proporción de éxito de una muestra aleatoria de tamaño n, y Q, pues es 1 menos P, un intervalo de confianza aproximado eso significa confianza, 100 por 1 menos alfa, para el parámetro binomial P se obtiene por medio de... Bueno, básicamente aquí lo que dice que si nosotros queremos obtener un intervalo de confianza para estimar P, este es el poblacional, ¿verdad? Ese es el parámetro poblacional. Y este es el estadístico, miren. Este es el estadístico que estima el parámetro que les acabo de mencionar. Bueno. Y entonces para eso, lo único que tenemos que hacer, si nos fijamos aquí en la fórmula, es
P, que es el valor que viene de la muestra, menos el valor que viene de la tabla, dependiendo de esto de aquí, ¿verdad? Que es la confianza. Y eso multiplicado por la multiplicación de las dos proporciones muestrales, P y Q, partido el tamaño muestral, ¿verdad? Aquí el límite inferior y aquí el límite superior. Muy bien, ya que ya vino Michael, completamos la situación. Si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos ahí la fórmula para estimar el tamaño, el intervalo de confianza de una proporción, ¿verdad? El intervalo de confianza de una proporción. Muy bien. Entonces, no es muy complicado porque si ustedes se dieron cuenta, trabajamos más o menos de la misma manera que trabajamos con la media, con el primer tema que vimos de estimación por intervalos, solamente que en este caso lo sustituimos por P y seguimos utilizando Z, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si quieren, fijémonos un poquito para acá, donde está el ejemplo. Este ejemplo de aquí. Dice, una muestra aleatoria de 500 familias que tienen televisores en una ciudad de Canadá, se encuentra que 340 familias, miren, están suscritas a HBO. Calcule un intervalo de confianza del 95 para la proporción real de familias que tienen televisores en una ciudad. Bueno, si ustedes analizan, pues aquí, como es un ejemplo, pues nos están señalando expresamente los datos que dijimos que necesitamos. X, N, la confianza, que es 1 menos alfa. Y con eso, pues obtener la proporción del intervalo de confianza. El tema, Michael, es intervalo de confianza para una proporción, que es el primer tema que nos tocaba el día de hoy, ¿verdad? Partimos a partir de esta fórmula que usted ve aquí arriba. Y ahorita vamos a analizar eso mismo para poder resolver el ejercicio que tenemos ahí en la pantalla. Muy bien. Entonces, tomemos los datos tal y como nos los dan aquí, ya están señalados, entonces no es muy complicado. Entonces dice que n es igual a 500, ¿verdad? X, que es las personas que sí están suscritas, 340. Y la confianza, 1 menos alfa, es igual a 95%. Muy bien. Algo que sí tenemos que analizar correctamente es, por ejemplo, vamos a borrar esto de aquí. Y algo que es importante es suscritas a HBO. Bueno, dice que 340 de 500 familias están suscritas a HBO. ¿Cuál es entonces el experimento o de donde nosotros podemos obtener el éxito de este experimento? Bueno, si nosotros vamos de familia en familia y le preguntamos, mire, ¿usted está suscrita a HBO? Y me dice sí o no, ¿verdad? Entonces, lo que hace que nosotros podamos agregar eso a la proporción de éxito es que nos contesten que sí, ¿verdad? Entonces, en sí, el experimento es suscritas a HBO. Muy bien, entonces eso suma hacia P. Y si nos dicen que no, eso suma hacia Q. Pero como Q es más fácil calcularla solo restando lo de P, por eso se lleva el cálculo nada más de los que contestaron que sí o los exitosos, que son 340. Bueno, si nosotros queremos al final hacer un cálculo de qué es P, entonces seguimos nada más la fórmula que nosotros pusimos aquí arriba, ¿verdad? Esta de acá. Muy bien, entonces decimos que 340 partido 500 es igual a la proporción de, si lo hacemos ahí, 0.68. Muy bien, 0.68. Muy bien, lo que quiere decir es que Q es igual a 1 menos 0.68.
que es igual a 0.32. Muy bien. Teniendo ya esos dos datos, pues simplemente es aplicar el intervalo, ¿verdad? Porque ya tenemos los dos datos que necesitamos, que es P y Q, que no lo teníamos al principio, y ya tenemos el tamaño muestral, ¿verdad? Así es, Michael, eso es Q. Si usted se da cuenta, en la parte de aquí arriba tenemos señalado que es Q, ¿verdad? En esa parte de aquí. Muy bien. Entonces, continuando, ahora hay que calcular el intervalo. Si nosotros recordamos cuál es la fórmula, pues la fórmula no es difícil. Tomamos P, en este caso es 0.68. Como vamos a calcular primero el límite inferior, lo voy a hacer en dos partes porque acuérdense que no tengo mucho espacio por acá, menos el valor de Z alfa partido 2. ¿Para cuánto? El 95%. Pero como eso ya se lo saben de memoria, porque Z alfa partido 2 por el 95% no cambia ni en proporciones, ni en diferencia de las medias, ni en una sola media, ¿verdad? Eso siempre va a ser 1.96. Exacto. Y eso está en la tabla de resumen. Entonces, simplemente lo agregamos, 1.96. Y eso multiplicado por la raíz cuadrada de la multiplicación de las dos proporciones que tenemos aquí, que es 0.68 y 0.32, y todo eso dividido por el total de veces que pasamos preguntando por las casas si tenían HBO o no, ¿verdad? Entonces son 500 veces. Muy bien, y eso nos da un límite inferior de, si no estamos mal, 0.639. Muy bien, para el límite superior, pues es básicamente lo mismo, el límite superior, solamente que cambiamos el signo menos por el más, pero es 0.68 más 1.96 por la raíz de 0.68 por 0.32 dividido 500. Y eso, si hacemos el cálculo, nos da 0.72 aproximadamente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ponemos en la razón? Que eso es al final de cuentas importante en ese sentido, ¿verdad? Que ponemos en la razón. Acuérdense que lo que estamos nosotros estimando es qué proporción de toda la ciudad tiene una suscripción de HBO. Porque aquí lo que hicimos fue, en una ciudad simplemente ir a tomar 500 familias, pero no solo hay 500, ¿verdad? Hay un montón. Entonces, a partir de esos 500, obtuvimos respuesta positiva de 340, lo que nos dio un 68% de proporción. Y con eso nosotros tenemos que ver cómo se va a comportar la proporción poblacional. Entonces nosotros decimos, en este caso, con 95% de confianza en los datos, vamos a mover de aquí para que lo puedan ver bien. Con 95% de confianza en los datos, podemos decir que del 63.9% al 72% de familias de la ciudad están suscritas a HBO. Entonces ahí afirmamos, ¿verdad? Que con el 95% de confianza podemos decir que del 63.9 hasta el 72% de las familias de la ciudad de Canadá pues están suscritas a HBO, ¿verdad? Entonces, sí,
Sí, básicamente una proporción es una porción, ¿verdad? Es un porcentaje del 100%. Entonces, si lo que estamos haciendo aquí es estimar la proporción poblacional, hay que decir que nosotros podemos tener cierto nivel de confianza para decir que esta proporción cumple con lo que nosotros estamos investigando o estudiando, ¿verdad? Que en este caso es pues las suscripciones de HBO, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en todos los límites siempre del valor que obtuvimos, que en este caso fue 68%, siempre vamos un poquito más abajo y vamos un poquito más arriba para hacer el intervalo y poder englobar ahí el dato desconocido, que en este caso es la proporción poblacional. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al procedimiento o a qué es lo que estamos buscando en este tipo de situaciones. Acuérdense que estamos trabajando proporciones. Aquí es una proporción que cumpla con lo que nosotros estamos investigando, que en este caso son familias suscritas a HBO. ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces, básicamente, haciendo un resumen rápido, si ustedes ven ahí las proporciones son estimadores de esta proporción poblacional que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos estimar. Si ustedes lo pueden ver, aquí es lo que queremos estimar, que es la proporción poblacional. Entonces hacemos un límite inferior, un límite superior, y a partir de eso, pues, nosotros podemos estimar. Bueno, muchas veces no nos van a dar las proporciones, simplemente nos van a dar quién cumple con lo que nosotros necesitamos. Entonces nos van a dar un número total y nos van a dar un número que cumple o un número que no cumple. Entonces tengan cuidado con ese tipo de situaciones, porque aquí no están siendo suscritas. Y por ejemplo me hubieran dicho, miren, 160 no están suscritas a HBO, entonces P no es 160, ¿verdad? Sino que tendría que ser las que realmente cumplen dependiendo de lo que me están preguntando. Entonces tengan cuidado porque a veces es un poquito engañoso que me dicen la proporción de los teléfonos que no funcionaron en la fábrica y me están diciendo que el 60% de los teléfonos funcionan. Y entonces yo pongo como P 60 y no es así, ¿verdad? Porque lo que yo quiero saber es cuáles no funcionan. Entonces automáticamente P, que es la proporción que estima, se vuelve la proporción de éxito. En este caso, en éxito, al decir que están en desperfecto, ¿verdad? O sea, que cumplen con lo que estamos encontrando. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? No necesariamente al decir proporción de éxito decimos los que salen buenos o los que salen malos, no, es quienes cumplen con lo que lo que está bajo estudio. En este caso, ¿quiénes cumplen con estar suscritas a HBO? Pues 340, ¿verdad? O quienes cumplen con estar en desperfecto, pues lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ustedes tienen que tener cuidado en analizar qué proporción es la que les están pidiendo estimar, ¿verdad? Para poder tener el concepto claro de lo que van a hacer en el intervalo. Muy bien, entonces dejando esto pues de esta manera, el cálculo no es complicado, lo que hay que saber hacer es el análisis y verle lo que nos están preguntando. En este tipo de temas pues solo tenemos proporción simple y dos proporciones, que es la diferencia de proporciones, pero en medio tenemos cómo calcular el tamaño muestral de acuerdo a las proporciones. Si ustedes se dan cuenta aquí en la pantalla, tenemos dos situaciones. Y miren, si ustedes se fijan en la fórmula, ahí pueden ver ustedes la situación. En una sí tomamos en cuenta P y Q, y en la otra no tomamos en cuenta P y Q. ¿Por qué? Porque en algunas veces no está, y si se supone pues no tenemos datos muestrales para poder empezar, porque lo que queremos hacer es estimar primero el tamaño muestral, entonces es un poco complicado tener P y Q al principio. Pero en algunos libros dice que si yo no tengo P y Q al principio, pues entonces yo supongo P como 0.5 y supongo Q como
0.5. Esto significa que al final de cuentas yo no conozco los datos de P y Q, pero supongo 50% para cada lado y con eso lo puedo aplicar. Lo que sí debería de conocer es el error, ¿verdad? Y la confianza que me están pidiendo estimar, ¿verdad? Eso sí, ahora si ustedes ven aquí abajo, ¿verdad? En la segunda fórmula, solo tenemos aquí la confianza, solamente la confianza. Y si ustedes ven, 4 veces el error al cuadrado. Bueno, entonces, si ustedes leen las definiciones, dice, si el estimador de la proporción poblacional se utiliza como un estimador de P, entonces tenemos una confianza en que el error será menor que la cantidad especificada en E cuando el tamaño de la muestra sea aproximadamente, y nos dan esta fórmula de aquí arriba. Bueno, ahora veamos el segundo caso. Si P es un estimado de P poblacional, entonces podemos tener al menos un 100% una confianza de que el error no exceda, miren, no exceda. ¿Y aquí qué dice? Sea menor a la cantidad especificada. Entonces ahí se dan un poco de cuenta que esto tiene mucha incertidumbre, ¿verdad? Mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque yo no conozco ni P ni Q. Por eso, a veces no, por eso les decía al principio, cuando yo no conozco P y Q, lo mejor es no utilizar la fórmula de abajo, sino que utilizar la de arriba con 0.5 y 0.5 ahí. Lo que sí hay que conocer es el error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta de abajo tiende a dar una muestra mucho más grande que esta de arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Al haber mucha incertidumbre, lo que hace es disparar la muestra más grande para que al final nosotros tengamos una muestra más grande, lo que minimice el riesgo de no estimar correctamente, ¿verdad? Pero claro, ¿qué significa una muestra más grande? Pues más recursos, un estudio mucho más grande, más trabajo, ¿verdad? Pero si tenemos como la fórmula de arriba, en la fórmula de arriba, pues el usar P y Q hace que nuestra muestra sea un poco más pequeña. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Creo que lo tenía por aquí. Sí, aquí está. Entonces vamos a utilizar siempre la misma situación que teníamos al principio para que veamos realmente cómo se va manejando esta situación. Tenemos dos ejemplos de estimación, uno con una fórmula, el otro con la otra fórmula. Y lo que vamos a hacer es estimar la muestra que yo quisiera tener dependiendo de un error. Bueno, entonces vamos a empezar por este de aquí, este lado de aquí, que vamos a usar pues el valor de cuando sí conozco P y Q, ¿verdad? Cuando sí conozco P y Q. Entonces en este caso necesito estimar N, ¿verdad? ¿Cuánto es la confianza? Porque seguimos trabajando con el 95%. Acuérdense que esa fórmula es Z alfa partido 2 al cuadrado. Muy bien. Es 1.96 al cuadrado, ¿verdad? Acuérdense que Z alfa partido 2 al 95 siempre es 1.96. Eso se multiplica por las dos proporciones que ya conocemos y que teníamos calculadas en el ejemplo aquí, miren. Estas dos proporciones son las que vamos a usar. Esta y esta de aquí. 0.68 y 0.32. Muy bien. Entonces regresamos al ejemplo que teníamos. Y es 0.68 para P y para Q 0.32. Y todo esto dividido el error que yo tengo que asumir al cuadrado. Y según dice aquí, ¿qué tan grande debe ser la muestra si queremos tener un 95% de confianza en que la estimación de P
esté dentro de 0.02 del valor verdadero, que este 0.02 termina siendo ¿verdad? 0.02. Entonces, 0.02 al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto nos da el tamaño muestral utilizando esta fórmula, la primera fórmula, que les digo yo que es mucho más beneficiosa que utilizar la siguiente que vamos a ver ahorita? Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Alguien tiene el dato por ahí? Bueno, según lo que yo tengo aquí, nos da 2089.8. Acuérdense que aquí siempre nosotros tenemos que aproximar al superior, incluso si sea 20.89.1, siempre vamos al 20 al 2090, siempre al 2090, al superior siempre, ¿verdad? No, siempre vamos al superior, ¿verdad? Siempre vamos porque no podemos hacer 2089.8 muestras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre vamos al superior. Muy bien. Entonces tenemos ya el primer dato ahí. 2090, ¿verdad? Siempre se aproxima al superior. Independientemente que esto sea 20.8905, siempre vamos al de arriba, ¿verdad? Siempre vamos al de arriba. Ahora nos toca trabajar con este que tenemos aquí. Si ustedes leen la descripción, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Básicamente lo mismo. Dice, ¿qué tan grande debe ser la muestra del ejemplo que estamos trabajando? ¿Ven? ¿Qué tan grande debe ser la muestra del ejemplo 9.14? Lo mismo dice. Si queremos tener al menos, ahí es donde dice, si queremos tener un 95 de confianza que la estimación de P, ¿se dan cuenta cuál es el punto? El punto donde nos dice usemos una fórmula o usemos la otra. Tener al menos, lo que quiere decir al menos es que no tengo que usar ni P ni Q, tengo que usar la fórmula donde nos da la confianza al cuadrado partido 4 veces el error. ¿Sí? En ese caso, vamos con n es igual, la confianza 1.96 al cuadrado dividido 4 veces el error, que el error está dado aquí, lo mismo que en el otro, 0.02, y todo eso elevado, el 0.02 elevado al cuadrado. Y esto nos da, como dice Christopher, nos da 2401. Entonces, si comparamos, ¿verdad? Básicamente hay pues más de 300 muestras de diferencia, ¿verdad? Entre utilizar una fórmula y utilizar la otra fórmula. Entonces lo óptimo es que nosotros podamos tener los datos, ¿verdad?, de la proporción correctamente puestos para poder hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces, tengan ese cuidado, ¿verdad? Pues en este caso, como son ejercicios donde nosotros tenemos que tener la habilidad de poder descifrar si es una fórmula u otra, tomen en cuenta esto de arriba, ¿verdad? Esto de arriba. Si dice al menos, entonces utilizamos z alfa partido 2 al cuadrado partido 4e al cuadrado, ¿verdad? Si nos dicen, queremos tener la confianza en que la proporción, ¿verdad?, esté dentro de tal dato a tal dato, o el error completo, entonces utilizamos esta primera fórmula, ¿verdad? Esa es la diferencia entre las dos, esa es la situación. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta situación. Estamos bien cuál es la diferencia entre las dos y por qué es mejor utilizar una y otra, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar, que básicamente lo que nos toca ahorita es la diferencia de las proporciones. Bueno, una cosa que, según recuerdo antes de que pasemos a eso, que alguien preguntaba,
mire cómo si no estoy mal, ¿cuál era su duda, Andrea? No recuerdo muy bien cómo estaba descrita con respecto a este tema, no sé si nos la puede repetir o si se acuerda qué es lo que había preguntado. Yo creo que es lo que ya he explicado. La diferencia de las dos muestras. Ajá, Creo que, no sé si me escuchan. sí, sí, la escucho. Ah, eh, Yo me acuerdo que tenía una bueno, duda con respecto al tamaño muestral y otra con respecto a la diferencia de las medias. lo del tamaño muestral, sí, ya todo claro. Ah, bueno, está bien. De la Entonces, diferencia de las medias, decía de que las medias tenían que ser mayores o iguales a 5. ¿Siempre va a ser así? no, no, no. En este caso van, como son las medias, básicamente no son medias, son proporciones, ¿verdad? Entonces, esas proporciones pueden tomar Sí. cualquier valor. Y acuérdense que cuando es binomial y no se conoce, entonces sí van 0.5 para cada lado. Bueno. Sí, en ese caso, yo creo que tal vez por ahí va la situación donde a veces cuando no conocemos las medias o la proporción media, por decirlo así, o la proporción que estima al parámetro, entonces se pone como 0.5 cada una, pero no siempre van a tener el mismo valor, ¿verdad? Es cuando se desconocen entonces. Así es cuando se desconoce. Bueno. Muy bien, entonces vamos a, vamos a continuar con el siguiente tema, que es la diferencia de las proporciones. Muy bien, entonces, como les decía, diferencia de proporciones, ¿verdad? Tenemos una... Es el intervalo de confianza para dos proporciones, exactamente eso es. Es diferencia de las proporciones, ¿verdad? Muy bien, entonces si ustedes se fijan aquí en la fórmula tiene mucho que ver con la anterior, simplemente, ¿cuál es el cambio? Que, pues ahora como es diferencia de proporciones, tenemos diferencia de proporciones acá. Seguimos utilizando z, si ustedes se fijan, en las proporciones, en los dos casos hay que usar z, en ningún punto se utiliza t porque no hay variabilidad. Y miren, es básicamente sumar con la muestra 1 el mismo factor dentro de la raíz y pues más y menos para los intervalos tanto inferior y más para el superior, ¿vale? Entonces ahí no es muy complicado porque pues ya tenemos las fórmulas y tenemos un poco más de experiencia con esta situación. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado es identificar correctamente los datos, posiblemente no nos den la proporción, posiblemente no nos den la diferencia y nos den datos donde nosotros tengamos que calcular las proporciones por aparte. Y pues en ese sentido, tratar de aplicarlas pues correctamente para poder tener algún tipo de situaciones. Si recordamos un poquito en los foros, yo me acuerdo que alguien decía, miren, ¿en qué caso utilizo el caso 1 o el caso 2 en las proporciones de una sola muestra? Si ustedes revisan el libro, pues hay dos fórmulas para hacer los cálculos, una fórmula grande y una fórmula pequeña. Si ustedes se dan cuenta, los datos que necesitan para una y otra son las mismas, entonces no tiene sentido complicarse mucho con una fórmula demasiado grande, ¿verdad? Porque va a dar exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que no les hago referencia a esa otra fórmula, porque, pues, al final de cuentas es otra forma de hacerlo, pero son más datos, es más procedimiento, ¿verdad? Entonces no tiene mucho sentido. En el caso de la estimación del tamaño muestral, ahí pues ya vimos que una tiene un margen de error un poco más grande, por eso usa fórmula, nos dan muestras más grandes, ¿verdad? Entonces, pasando al ejemplo que tenemos aquí, vamos a hacer un poco más grande para poderlo ver bien. Tenemos aquí, dice, se considera hacer un cambio en el proceso de fabricación de partes componentes para determinar si el cambio en el proceso da como resultado una mejora, ¿verdad? Entonces básicamente lo que quieren hacer es, si yo cambio el proceso, ¿será que va a mejorar
el proceso productivo, por decirlo así, o el proceso que yo estoy haciendo. Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. Entonces, fíjense en este tipo de cosas para que podamos dar una razón objetiva y aplicada a lo que nos están preguntando. Lo que nos están preguntando es, ¿me conviene hacer el cambio de proceso? ¿Sí o no? Bueno, entonces con los datos que nosotros obtengamos, nosotros tenemos que decir, ¿se recomienda hacer el cambio o no se recomienda? De acuerdo a lo que encontremos, ¿verdad? Entonces dice, se toman muestras de partes fabricadas con el proceso nuevo y con el proceso actual. Si se encuentran que 75 de 1500 artículos manufacturados con el proceso actual están defectuosos, ahí es una situación, miren, están defectuosos. Y 80 de 2000 manufacturados con el proceso nuevo también lo están. 75 de 1500 con el proceso nuevo y 80 de 2000, perdón, es con el proceso antiguo, y 80 de 2000 con el proceso nuevo están mal. Entonces calcule un intervalo de confianza del 90% para la diferencia verdadera de la proporción de partes. Y aquí es donde nos dicen defectuosas. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que los defectos van a ser nuestra proporción P, ¿verdad? Los defectos van a ser nuestra proporción P entre el proceso actual y el nuevo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a poner como aquí lo primero que nos dan es el proceso viejo y vamos a poner el proceso nuevo para hacer una diferencia entre los dos procesos. Básicamente lo que nos dan aquí es X1, que es igual a 75, y N1 es igual a 1500. En el otro caso, pues X2 es igual a 80 y N2 es igual a 2000. ¿Sí? De esos datos que ya tenemos ahí, tenemos que venir y calcular las proporciones para cada uno. Por ejemplo, la proporción P1 es igual a 75 partido 1500. ¿Sí? Y la proporción de 75 partido 1500 nos da 0.05. ¿Sí? Me confirman ustedes si me equivoco, estamos bien. Y para la proporción 2 es 80 partido 2000. 80 partido 2000, que eso nos debería de dar 0.04. Bueno, si ustedes analizan y pues ven, se dan cuenta de los datos que están aquí, miren, este y este dato representan el porcentaje de piezas defectuosas. Por decirlo de otra forma, el 5% con el proceso viejo son piezas malas y el 4% con el proceso nuevo son piezas nuevas. Bueno, entonces, ¿qué dicen ustedes? Mire, cámbielo, ¿no? Porque es un porcentaje. Pero acuérdense que siempre en estadística los datos parciales no nos dan una visión completa de si nosotros necesitamos hacer cambio de proceso, como en este caso, o no. Porque acuérdense que hay algo que se llama si ese aumento o esa disminución es significativa o no, ¿verdad? Entonces, ese punto por ciento, 1%, es significativo para poder decir, ¿hacemos el cambio o no? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que pasar a la parte de la fórmula donde se unen todos los procesos para poder dar una posición dentro de la distribución. Muy bien. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, acuérdense que lo primero que hay que calcular es pues la diferencia de las proporciones. Si quieren ustedes, nosotros lo podemos calcular por aparte. Si ustedes se dieron cuenta en el libro, hacen todo, no lo hacen todo junto, lo hacen por pedacitos, eso tiende un poco a confundir. Pero en este caso vamos a empezar, como siempre, por el límite inferior. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Pues la fórmula da el proceso viejo
menos el proceso nuevo. Bueno, dígame, Michael. Ah, nos falta calcular Q, sí tiene razón. Pero en este caso es, por ejemplo, si calculamos Q1, ¿verdad? Es la diferencia de esto, o sea, 0.95. Y para el otro es la diferencia de 1, entonces es 0.96. Y ahí tenemos los datos, ¿verdad? Sin mucho análisis para que no sea muy complejo. Entonces, acuérdense que aquí, gracias Michael por el recordatorio, en este caso, pues ya tenemos, estos son estimadores, ¿no? Entonces van así. Muy bien, entonces lo primero que hay que poner dentro de la fórmula es la diferencia de las medias. Acuérdense que aquí estoy poniendo yo viejo menos nuevo. ¿Sí? Viejo menos nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Viejo menos nuevo es que si yo tengo un resultado negativo en ambos intervalos, eso quiere decir que el proceso nuevo es mejor que el viejo. Si yo tengo dos resultados positivos, entonces yo tengo que decir que el proceso viejo es mejor que el nuevo. Si tengo uno negativo y uno positivo, ¿qué tengo que decir? ¿Se acuerdan? Que no hay diferencia, ¿sí? Que no hay diferencia. Al tener el 0 dentro del intervalo, hay posibilidad de que no haya diferencia. Entonces no podemos irnos a un lado o hacia el otro, ¿verdad? Entonces eso ténganlo en cuenta. Ahorita lo estamos haciendo de esta manera, ¿verdad? Entonces, en este caso va menos el dato de la confianza. El dato de la confianza, si se dan cuenta, cuando es Z, se nos olvida calcularlo porque ya lo sabemos, el 90% para Z alfa partido 2 es 1.645, ¿verdad? Z alfa partido 2 es 1.645 para el 90%, ¿sí? Entonces ya lo tenemos ahí. Entonces ahora lo ponemos por acá. 1.645. Y eso se multiplica por una raíz donde vamos a multiplicar las dos proporciones, tanto la 1 como la 2, y las vamos a sumar. Entonces en este caso va a ser 0.05 por 0.95 dividido el total de los experimentos con el proceso viejo, ¿verdad? Que son 1500. Y más 0.04 del proceso nuevo y 0.96. Y dividido los 2000 casos del proceso nuevo. Muy bien, ¿cuánto nos da el límite inferior? Si alguien hace el cálculo por ahí, ¿cuánto nos da? Muy bien, entonces continuando, jóvenes, ¿cuál es el dato que nos da el límite inferior? ¿Tienen el cálculo por ahí? Según yo, esto nos debería de dar negativo, ¿verdad? A ver si 0.01. ¿Da positivo o da negativo ese dato? Sí, ¿verdad? Da negativo. Exactamente ese es el valor que tengo yo por acá. Da menos 0.0017. Bueno, el límite superior, pues no lo voy a poner aquí, solo lo vamos a calcular. Porque ya saben ustedes que lo único que cambia es este símbolo negativo por un símbolo positivo. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da ese dato?
Bien, según yo tengo aquí que nos da 0.0217. 0.0217. Muy bien. Al final, pues, lo que nosotros tenemos que dar es la razón. En este caso, un 0 más, un 0 menos, no nos hubiera cambiado la razón, pero sí el dato pues estaba incorrecto. Lo habíamos trabajado de manera diferente, o por lo menos a mí me salió de manera diferente al principio, pero ya aclarado el asunto, entonces dice que no existe evidencia estadística para indicar que se deba hacer un cambio en el proceso, ya que según el estudio los procesos son iguales, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí en la razón no incluimos datos numéricos, que no es eso realmente lo que nos está sirviendo, ¿verdad? Sino que lo que nos interesa aquí es indicar lo que nos están preguntando acá arriba, ¿verdad? Dice, se considera hacer un cambio en el proceso de fabricación de las partes. Entonces, se considera hacer, nosotros nuestro trabajo entonces es indicar, lo hace o no lo hace de acuerdo a las muestras que se tomaron y a los datos estadísticos que se obtuvieron. En este caso, como acuérdense que dijimos como en la hoja de trabajo, cuando hay un dato negativo y uno positivo en los intervalos, se da por entendido que en el centro o dentro del intervalo está el cero. El cero indica que no hay diferencia. Como hay posibilidad de que no haya diferencia, entonces uno no puede decir que uno sea mejor que el otro. Entonces, simplemente pues no se indica o no se puede decir que tengan que hacer un cambio en el proceso. Bueno, eso es básicamente. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Nelson. ¿Cuál pregunta, Ángel? Cuénteme. Este Ángel. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, esa es la situación, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta, está bien, no tenga pena, Ángel. Lo que hay que tener en cuenta es, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Porque aquí no nos dicen, miren, compare el proceso viejo menos el nuevo o el nuevo menos el viejo, ¿verdad? Aquí nosotros definimos viejo menos nuevo, ¿verdad? Lo que nosotros teníamos que suponer entonces que un dato negativo indicaba que fuera mejor el viejo y uno positivo que fuera mejor el nuevo. Si lo analizamos estrictamente así, el límite inferior que ustedes tienen por acá indica que el proceso viejo es mejor y el límite superior indica que el proceso nuevo es mejor. Ante esa duda o ante la situación, pues lo que se indica es que los procesos se suponen son iguales, por lo que no se indica que se pueda hacer un cambio de proceso, ¿verdad? O por lo menos con el proceso estadístico que estamos haciendo, tenemos una base para indicar que no hay que cambiar ese proceso, ¿verdad? Que se puede quedar tal y como está. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra situación que no haya quedado clara o que no hayamos abarcado en esta situación? ¿No? No, Inge, todo claro. Muy bien. Entonces, vean, como todavía tenemos un poquito de tiempo, vamos a ver el último
vamos a ver el último tema, que es básicamente una sola muestra para la estimación de la varianza. Básicamente con eso terminamos la parte de las estimaciones. No, vamos a ver la parte de las dos varianzas un poco después, para que ustedes tengan algo que repasar durante la Semana Santa, porque yo sé que van a estar encerrados igual que todos, entonces vamos a tener que estudiar un poquito más en la Semana Santa para no aburrirnos, que ya es la próxima semana, ¿no? No, no hay permiso, Christopher, fíjese que el presidente dijo que no. Como podrán ver, esto es estimación por intervalos de la varianza, ¿verdad? Para eso vamos a tener tanto una estimación por intervalos para una sola varianza, ¿verdad? Una sola varianza, o calcular basados en una sola muestra, pero también vamos a tener datos, miren, intervalo de confianza para la relación de las dos varianzas. Aquí no es diferencia, miren, aquí es una división, una relación, una situación como la que estuvimos trabajando en notación. ¿Se acuerdan que ahí solo trabajamos en notación? Y se van a dar cuenta por qué es que está dada de esa manera la notación en la parte de abajo. Pero vamos a empezar analizando la estimación por intervalos de la varianza para solamente una varianza. Si ustedes se acuerdan, esto y esto, pues son variables, vienen de las variables chi, solamente que en la parte de abajo, ¿verdad? En la parte de abajo nosotros teníamos la varianza, ¿verdad? Ahí en la parte de abajo es donde teníamos la varianza. En este caso es diferente, porque lo que tenemos abajo es lo que sale de la tabla, miren. Entonces aquí tenemos chi alfa partido 2 y aquí chi 1 menos alfa partido 2. Ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Que la parte más grande, la de mayor varianza, está aquí, por eso es el límite superior, y la parte de menor varianza está aquí, por eso es el límite inferior, ¿verdad? Aquí se maneja igual los grados de libertad 1, n-1, ¿verdad? Y pues el intervalo de confianza también tiene que venir con un nivel de confianza que nosotros podamos reconocer para poder ubicar los datos dentro de la tabla, ¿verdad? Aquí no es muy complejo. Acuérdense que este tipo de ejercicios lo único que nos van a pedir es que nosotros tengamos que analizar la variabilidad o la varianza, ¿verdad? Como está descrito, la parte de mayor variabilidad es este, que termina siendo el límite superior, y la parte de menor variabilidad, y se van a dar cuenta según la tabla que este valor es más pequeño, es más el dato, ¿verdad? Entonces ahí no hay mucho que ver. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula es pequeña, los valores de abajo vienen de la tabla, los valores de arriba es n-1, que son los grados de libertad, y multiplicado por la varianza muestral, ¿verdad? Muy bien, donde sí es un poco más compleja la situación es hasta aquí abajo, ¿verdad? Muy bien, esa es en la parte de abajo, donde dice intervalo de confianza para, pues, y nos tenemos varianza poblacional 1 partido varianza poblacional 2, que eso significa estimación de la proporción de dos varianzas. Eso significa estimación de la proporción de dos varianzas. Vamos a poner estimación de la proporción de dos varianzas. Y a partir de eso, pues nosotros ya podemos calcular ese intervalo que ustedes ven ahí en la parte de abajo. Solo vamos a mover esto de aquí. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, en el intervalo de confianza incluimos de este lado, miren, de este lado, las varianzas muestrales.
Y aquí también, que este viene siendo el límite superior y este viene siendo el límite inferior. Ahora, en el caso de la notación que hay que buscar en las tablas, acuérdense que esta es la tabla que tiene que ver con cuántas hojas, como 4 hojas, y que solo tiene algunos datos para poder calcular. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, miren, esto es 1 partido alfa partido 2, y aquí es alfa partido 2 de la distribución de F. Estos datos de aquí son de la tabla. Y este se calcula, ya saben ustedes cómo se calcula. Simplemente hay que calcular este dato de aquí, miren. Y luego solo invertir los grados de libertad para encontrar el otro. Eso es la notación que vimos de la tabla F. Para eso nos va a servir ahorita. Entonces, pues de las fórmulas, ya con la aplicación yo diría que ya no van a tener problema. Por el momento, pues vamos a dejar solamente con el análisis de las fórmulas. De todos modos, vamos a retomar los temas porque este tema sí es un poco más complejo, el de la estimación de la proporción de las varianzas. Y el análisis pues también es un poco más profundo, ¿verdad? Que el decir, miren, la variabilidad viene de tanto a tanto. Esto no, eso es una proporción de varianza, entonces se analiza de manera diferente. Muy bien. Entonces, con respecto al análisis de las fórmulas para la próxima clase, pues eso sería todo lo del día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta, algo que necesiten. De todos modos, como siempre, les dejo un foro de preguntas, que eso básicamente nos va a servir ahorita para estos 2 días que nos quedan. Y la última clase, pues ya les dejo la tarea, que es la tarea completa. Ahorita va la primera parte, que es para las proporciones, y la segunda parte va a ser con las varianzas, ¿verdad? Y con eso terminaríamos el capítulo 9 que tenemos que ver durante esta unidad. Esperaría yo que si se reanudan las clases después, pues podamos continuar con la parte de las hipótesis. Muy bien.